Soledad Solórzano Ayala de Régules. En 1864 se enseñorearon del suelo nacional los soldados invasores de Napoleón III. Enseguida llegaron los voluntarios austríacos que se aventuraron a derramar sangre mexicana en honor de su paisano, el aventurero archiduque Maximiliano, que se ufanaba en llamarse emperador de México. Y tras de ellos llegó la Legión belga, animada por el deseo de sostener en el hipotético trono a la princesa Carlota Amalia de Bélgica, autollamada en su egolátrica ambición emperatriz de México. La lucha armada cobraba incentivo en las entidades federativas del norte, en donde prevalecía el gobierno del presidente constitucional, don Benito Juárez. En Oaxaca y en Guerrero, donde la influencia del caudillo de Ayutla, don Juan Álvarez, no permitía el auge de los invasores, y en Michoacán, asiento original del cuartel general del Ejército del Centro, del que dependían soldados leales, patriotas de la talla de José María Arteaga y Carlos Salazar, Manuel García Pueblita y Benigno Canto, Vicente Riva Palacio y Nicolás de Régules. Este último había venido al mundo en tierras de Castilla. Desde muy joven había convivido con los liberales de México y a los 32 años era capitán y activo correo de los patricios que echaron abajo la dictadura de Santa Anna y lograron el advenimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857 y la dirección política de los gobiernos nacionales de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Precisamente al triunfo de la Guerra de los 3 años, al llegar triunfantes a la capital de la República las huestes liberales, el entonces coronel Nicolás de Régules conoció en Tlalpan, Distrito Federal, a la agraciada jovencita Soledad Solórzano Ayala, nacida el 28 de mayo de 1844, a quien hizo su esposa cuando apenas se había cumplido 17 años de vida y sin importarle que él tuviera a la sazón 39 años de edad. Marido y mujer les declararon las leyes nacionales y su nido de amor tuvo el ensordecedor trueno de los cañones y las descargas de los fusiles, ya que el general Régules, al frente de patriotas michoacanos, formó parte del Ejército de Oriente que sostuvo del 16 de marzo al 17 de mayo de 1863 el célebre sitio de la ciudad de Puebla. Al lograr escaparse de los invasores, fue acreditado para participar en el cuerpo de ejército que bajo la dirección del general José López Uraga combatió en suelo michoacano desde diciembre del citado año y al traicionar López Uraga a la República, Régules llevó a su esposa y a sus 3 hijos a la ciudad de Tacámbaro, en donde fincó un hogar provisional que le permitiera cumplir con su deber para con su patria adoptiva y con sus deberes de esposo y de amoroso vigilante de la vida de sus 3 pequeños hijos. En medio de los sinsabores de la guerra, la joven señora Soledad Solórzano Ayala de Régules había cumplido 21 años. Las constantes despedidas de su esposo le traían la dicha de sus llegadas, sano y salvo, animoso siempre y decidido como el que más a no cejar en el propósito de arrojar a los franceses del territorio nacional. El llamado emperador había estado en la ciudad de Morelia del 11 al 18 de octubre de 1864 y se compenetró de las órdenes y contraórdenes de los franceses, alejadas de la atracción de la familia mexicana, cuya subalternación tanto necesitaba Maximiliano. Al llegar a México, supo del próximo arribo de la Legión belga y determinó enviarla íntegra a suelo michoacano. Se trataba de 800 hombres con los cuales formó el regimiento de la emperatriz, a las órdenes del coronel Van der Smissen y del mayor Taitgat.
y lo organizó en dos columnas. La de Van der Smissen, que por México y Acámbaro debería llegar a Morelia, y la del mayor Taitgat, que por Zitácuaro debería desplazarse a Tacámbaro, fuerte de 300 belgas y de 80 mexicotraidores a las órdenes del coronel Jesús Villanueva. El 3 de abril llegó Taitgat a la ciudad de Morelia, y permaneció 3 días en Acuitzio, y el 7 entró en Tacámbaro, plaza fuerte republicana que el general Régules evacuó para situarse en los aledaños, planeando cómo derrotar a los intrusos, quitarles la pieza rayada de montaña que traían consigo y arrebatarles las carabinas y las municiones que tanta falta hacían a los patriotas republicanos. El día 10 de abril, Régules y sus subalternos estaban a la vista de Tacámbaro. Taitgat estaba sobrecogido de pánico y su consejero era un doctor Lejunne, que advertía lo difícil de la posición que guardaban, lo cual se aumentaba dado el desconocimiento que tenían del terreno que pisaban. Para inmunizarse, Lejeune aconsejó al mayor belga que aprehendiera a la esposa del general Régules y a sus 3 hijos de 3, 2 y 1 año de edad. Al amanecer del día 11 de abril, cuando los republicanos se echaron sobre las posiciones de los imperialistas, un indio de apellido Acosta enteró al general Régules de que en la trinchera principal, la de enfrente de la parroquia, estaban indefensos y expuestos a las balas republicanas sus hijitos y su esposa. Sin mucho pensarlo, pero maldiciendo la alevosía de aquellos gratuitos enemigos de México, el general Régules ordenó el asalto y las columnas republicanas de los coroneles Cázares, Luis Robredo y Méndez Olivares y José Vicente Villada se echaron encima de las casas y las bocacalles de Tacámbaro. El asalto principió a las 7 de la mañana y media hora después, sanos y salvos, el general Régules estrechaba contra su pecho a su azorada esposa y a sus hijitos, sonrientes, al margen del peligro por el que habían pasado. Pronto los belgas enarbolaron la bandera blanca. Las llamas habían consumido las casas inmediatas a la parroquia y los techos del templo cayeron con estrépito, haciendo que el pánico fuera general entre los defensores. El mayor Taitgat, herido, se rindió en compañía de más de 200 de sus subalternos, dejando más de 50 muertos y 70 heridos, lo que indica la magnitud del desastre imperialista y la importancia del triunfo del general Régules y sus subalternos. Cuando el tiroteo cesó, se oyó un clamor: pena de muerte para los belgas, y acallando esta voz, la de la señora de Régules, que con el rostro lleno de lágrimas y teniendo en su regazo al más pequeño de sus hijos, clamó: no quiero que les hagan nada a los belgas. Régules ordenó el perdón en un arranque sublime que conmovió la tumba de Nicolás Bravo y tomó precauciones para que su trashumante hogar no fuera asaltado otra vez con la impunidad con que lo habían consumado Taitgat y el médico Lejeune. Este último, que en 3 días se había ganado la animosidad de Tacámbaro entero, pagó con su vida las felonías y agravios realizados al ser acribillado a tiros por el coronel Jesús Gómez, que no pudo ocultar su indignación al verle entre los rendidos. 2 años más tarde se logró el triunfo de la República sobre el Imperio. El general Régules fue designado jefe de la primera división del ejército, con matiz en la Ciudad de México, en donde fincó sus esperanzas de paz y felicidad. Desgraciadamente, antes de cumplir 40 años, el 5 de febrero de 1884, dejó de existir su amante esposa, la heroína que con sus pequeños hijos sufrió el amago de la muerte, solo por ser la esposa de un patriota.